Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer, vamos a orar. Muy importante depender del Señor siempre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿quién es la roca, mi hermano? Jesucristo, ¿verdad? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito Dios, te amamos, mi Señor, porque tú nos amaste primero. Antes de eso te aborrecíamos, Señor. Andábamos en una desobediencia total. Éramos gente depravada, perversa, que siempre dormía maquinando el pecado, despertaba maquinando el pecado y siempre en pecado, Señor. Pero tú has puesto tu temor en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo, Padre, ahora nos redarguye, nos guía a toda verdad, Señor. Ahora entendemos, Padre, que tú nos has hecho tus hijos por el puro afecto de tu voluntad, y tú nos has traído a tu reino, Padre, y nos vas a llevar a ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Lo creemos, mi Señor, lo creemos, y cada día rogamos por ello, suplicamos por ello, clamamos por ello, para que tú obres en la vida de cada creyente y nos sigas santificando, nos sigas perfeccionando, nos sigas llevando a la estatura de varón perfecto. Te damos las gracias, mi Señor, porque vamos a ser expuestos al poder de tu palabra. Sabemos que tu palabra, mi Señor, es espíritu y vida. Tu palabra es la que nos cambia, la que nos da el conocimiento de Dios. Tu palabra es la que salva, tu palabra es la que nos alimenta, mi Señor. Háblanos en esta tarde. Yo me pongo en tus manos, Señor, rogándote que guardes mi corazón y mi boca de palabra y sabiduría humana, porque no sirve para nada, y que solo salga tu palabra, que es la que tiene poder para salvar y sobreedificar. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Seguimos con nuestro tema, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas iglesias verdaderas habrá? Solo una, ¿verdad? Solo una iglesia. Y en este tema estamos viendo que en el mundo hay religiones y hay sectas. ¿Qué hay? Religiones y sectas. Y todas dicen ser la iglesia del Señor. Y estamos descubriendo que son falsas. Estamos viendo las sectas. ¿Qué secta estamos viendo ahorita? La secta de la Iglesia Católica. Ella cree que es la iglesia del Señor, pero no es la iglesia del Señor. Ella ha aceptado dentro de su doctrina herejías traídas por hombres. Y eso está escrito en la palabra de Dios, que vendrían falsos maestros, que vendrían muchos en el nombre de Jesucristo y que traerán otro evangelio, a otro Jesús y a otro espíritu. Ya está escrito en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué ellos no lo pueden detectar? Porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Quién es el que guía toda verdad? El Espíritu Santo. Si alguien no tiene al Espíritu Santo, él acepta todo como verdad, porque él no sabe diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dentro de estas herejías de la Iglesia Católica, ya hemos visto varios temas. El primer tema que vimos fue la falsa sucesión apostólica, ya que ellos dicen que sus ministros de ellos, el Papa y todos sus ministros, son los sucesores de Pedro, que Cristo dejó a Pedro como la cabeza de la iglesia, como la autoridad de la iglesia, y ahora ellos son los sucesores de Pedro, y ahora se hace lo que ellos dicen. ¿Así será, mi hermano? ¿Verdad que no? Nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó ¿qué? Su palabra. Sí nos dejó ministros, pero los ministros ¿qué tienen que enseñar? La palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y hace una semana empezamos a ver que ellos creen en los sacramentos. ¿Para qué creen en los sacramentos? Para salvación. A ver, ¿para qué creen en los sacramentos? Para salvación. Ellos no pueden ver, hermano, que ellos están siendo desviados de nuestro Señor Jesucristo. Y en lugar de poner toda su confianza y su fe en el Señor Jesucristo, ¿dónde están poniendo toda su confianza? En los sacramentos, hermano. Pablo decía que tuviésemos cuidado de no gloriarnos en la carne. Él decía, yo me glorío en la cruz de Cristo. Ahí está toda mi confianza y esperanza para ser redimido, justificado y glorificado. En la cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y hace una semana vimos el primer sacramento. ¿Alguien recuerda cuál es el primer sacramento? Que es falso. El bautismo en agua. El bautismo en agua. Ellos creen que cuando ellos bautizan a un bebito,
el bebito nace de nuevo. ¿Ellos creen eso? Porque la Biblia dice que hay que nacer de agua, pero ahí se refiere que hay que nacer de la palabra de Dios, oír el evangelio de Cristo y creer en el evangelio de Cristo. Y en ese momento es evidencia de que yo ya nací de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? No es, miren, para que alguien pueda oír la palabra y entenderla, es que ya nació de nuevo, ya recibió la capacidad de poder creer. Muchos piensan que cuando yo creo nazco de nuevo. No, cuando ya el Señor me permite entender el evangelio es porque ya me dio ¿qué? El nuevo nacimiento. Y en ese momento, a través de su palabra y su Espíritu Santo, nací de nuevo. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que no viene del hombre, esto es una obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el bautismo, mi hermano, en agua no salva. Ahora, esta doctrina no solo está en algunas sectas, dijimos que también en iglesias que se dicen cristianas ya se metió. Yo conozco pastores que predican que es necesario bautizarse en agua para salvación y que si alguien no se bautiza en agua no puede ser salvo, mi hermano. Esos pastores ya fueron ¿qué, mi hermano? Ya fueron engañados. Es muy delicado, mi hermano, añadirle al sacrificio de Cristo. Pablo regañó a una iglesia. ¿Se recuerda usted de qué iglesia regañó? A la iglesia de los Gálatas, porque ellos ya habían recibido supuestamente al Espíritu. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y qué le querían añadir a su fe? Obras, hermano. Es bien delicado. Si alguien le añade tantito al sacrificio de Cristo, tantito a la fe y la confianza nada más en Él, se puede perder. No es que se pueda perder, sino que estaba siempre ¿qué? Perdido. Jamás entendió realmente lo que es el evangelio. Hoy vamos a ver el segundo sacramento, que es la confirmación. Vaya usted a Hechos 2:38. Esto no solo está en las sectas, mi hermano. Yo vengo de una iglesia donde celebraban la Santa Cena del Señor. ¿Para qué cree que la celebraban? Para el perdón de pecados, mi hermano. Imagínense. Decía el pastor que cuando comíamos la cena del Señor recibíamos el perdón de pecados. ¿Será cierto eso? ¿A dónde estaban poniendo su confianza? En un rito, en una ceremonia. En Hechos 2:38, ¿lo tiene usted? Pedro les dijo: arrepentíos. Vean, esta parte a ellos no se les revela. Ellos nada más se quedan con la ceremonia. Porque antes de bautizarse, ¿qué se requiere? Un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Algo que no tienen las sectas. Dice, arrepentíos, ¿y qué dice? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Ellos dicen que el primer sacramento es el bautismo en agua y el segundo es la confirmación. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos dicen que cuando alguien se bautiza en agua no lo hace conscientemente. El bebito no puede elegir si creer o no en lo que cree en la Iglesia Católica. Pero cuando ya está grandecito, supuestamente ellos se le disipula para que él conscientemente vaya y profese su fe en la confirmación. Pero sabemos que aunque les dan un estudio, mi hermano, ¿qué estudio les dan? El catecismo, mi hermano. El catecismo no es la Biblia. Aunque a ellos les dan cierto conocimiento, miren, el conocimiento que ellos les dan es esto. La vela significa algo. La luz de la vela significa algo, la vestimenta blanca significa algo. ¿Eso dice la Biblia, mi hermano? No les hablan la palabra de Dios, ellos nada más aprenden algunos significados, aprenden algo de Dios, pero realmente el Espíritu Santo no les trae el convencimiento de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Pero ellos lo hacen de buena fe. Ellos creen que al ir y al recibir ese sacramento están recibiendo lo que la iglesia dice que les está dando, porque la iglesia dice que a través de los sacramentos, hermano, les está impartiendo la gracia divina de Dios. Por ejemplo, en la confirmación, ¿qué le dicen al que se confirma que recibe? ¿Alguien sabe? Nadie se confirmó de aquí. El Espíritu Santo, mi hermano. Mira, te voy a leer algo de lo que ellos piensan de lo que es ese sacramento. Miren, dice así: en este sacramento se fortalece y se completa la obra del bautismo. O sea que la obra del bautismo fue ¿qué? Para ellos fue incompleta. El bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina. Se une más íntimamente con la iglesia. O sea, quiere decir que antes no era de la iglesia. Fortaleciéndose para ser testigo de Cristo, de palabra y de obra. A partir de la confirmación nos convertimos en cristianos.
maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta y más activa. La confirmación, dicen ellos, es nuestro Pentecostés personal. Ahorita voy a explicar eso. La materia de este sacramento es el Santo Crisma. Ellos usan un aceite de oliva mezclado con bálsamo que es consagrado por el obispo el día Jueves Santo para ungir al confirmado. Lo ungen en la frente. Ellos dicen estas palabras, miren, vean lo que dice el cura cuando confirma a alguien. Recibe por esta señal de la cruz, porque le hace una señal en la cruz en la frente, recibe el don del Espíritu Santo. Y luego le dicen, la cruz es el arma con que cuenta un cristiano para defender su fe. ¿Cuántos vieron ahí herejías, hermano? ¿Cuántas herejías vimos ahí? ¿Usted cree que cuando alguien le pone el aceitito a un cura y le dice recibe el Espíritu Santo, lo recibe? Ahora, ¿de dónde toman ellos esto? ¿Cuántos han leído Hechos cuando los apóstoles iban a orar por los que habían creído y recibían el Espíritu Santo? Porque miren, ellos tienen escrituras para respaldar su doctrina. Vamos a ver por qué ungen con aceite. Mire, Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel 16:13. Nosotros tenemos que conocer, hermano, todas las doctrinas de las sectas, de las religiones, para poderles predicar. Primera de Samuel 16:13. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver que Dios mandó al profeta Samuel, mandó ungir a un joven. ¿Y lo mandó a ungir para qué, mi hermano? Nadie ha leído las escrituras, hermano, así me está. Para que fuese rey de Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasó cuando lo ungió? Vamos a leerlo aquí, Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, ¿y qué hizo? Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A ver, ¿qué pasó cuando le ungió Samuel a David? Entonces, ellos toman este texto y creen que nosotros estamos en el Antiguo Testamento. Hermano, yo tengo que saber lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento nada más se ungía a tres tipos de personas: a profetas, reyes y sacerdotes, nada más. En el Nuevo Testamento Dios prometió derramar su Espíritu sobre toda carne. A ver, ¿qué prometió el Señor? Derramar su Espíritu sobre toda carne. Y ya no iba a ser que alguien viniera y me pusiera aceitito, iba a ser el que creyere en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ellos toman otro texto, vamos a este texto, Hechos 8:14, por el cual ellos hacen eso de ungir el aceite, hacerle una cruz, que no sé de dónde lo sacan, e invocar ciertas palabras para que el Espíritu Santo venga sobre la persona. Hechos 8:14. No podemos hacer doctrina, mi hermano, de unos textos nada más bíblicos. La doctrina tiene que ser de toda la Biblia. Hechos 8:14, ¿lo tiene? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido ¿qué? Vean, ellos no leen todo el contexto. ¿Qué recibieron? La palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué, mi hermano? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Les imponían las manos y recibían ¿qué? Y será la única cita que podemos usar para decir, no, a fuerzas tiene que venir un apóstol o un cura para que me imponga las manos y yo reciba el Espíritu Santo. No, mi hermano, si usted sigue leyendo, después Pedro es enviado a una casa de gentiles, que no eran, gentiles es alguien que no era judío. Pedro pensaba que la salvación nada más era para los judíos. ¿Qué le muestra a Dios? No, Pedro, porque le muestra una visión donde le muestra animales inmundos. Y le dice a Pedro, come, y Pedro dice, yo nunca he comido animales inmundos. ¿Y qué le dice el Señor? Lo que yo he santificado, tú ya no lo llames inmundo. ¿Qué le quería enseñar Dios a Pedro en ese momento? Que Dios también había apartado gentiles, ¿para qué? Para salvación. Dios también había escogido que los gentiles fueran salvos. Y Pedro lo entendió. Por eso cuando
A Cornelio se le aparece un ángel y le dice, ve y trae a Pedro para que te predique palabras de vida. ¿Qué hace Cornelio? Envía soldados y Pedro ya sabía. ¿Y qué hizo Pedro cuando fueron los soldados a decirle que Cornelio le estaba llamando? Fue inmediatamente. ¿Por qué fue inmediatamente? Porque ya Dios le había mostrado que también la salvación era ¿para quién? Para los gentiles. Un judío, mi hermano, no se podía meter en una casa de gentil. Para ellos se contaminaban. Pero Pedro fue y lo hizo. Miren, vamos a ver ahorita cómo él fue y les predicó. Ahorita lo vamos a ver. Pero miren, para empezar, ¿qué dice Mateo 3:11? ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? A ver. Mateo 3:11. ¿Quién es, mi hermano? ¿Será el hombre? ¿El hombre es el que tiene el Espíritu Santo y lo puede dar él así? Mateo 3:11. Aquí dice Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo, ¿qué dice Juan el Bautista? En agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿de quién está hablando Juan? De nuestro Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le haya dado autoridad a los apóstoles de hacerlo en aquel tiempo? Él es soberano y Él puede hacerlo de la manera que Él quiera. Pero yo tengo que saber que Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Dice por ahí un pasaje que le pidamos al Padre que si nosotros siendo malos le damos a nuestros hijos buenas cosas, como Él siendo bueno no nos va a dar ¿qué si le pedimos? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Quién da al Espíritu Santo? El Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pregúntale a que está a tu lado, ¿cómo se recibe al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibiste? Por la fe. Por la fe. Nadie tuvo que venir y me tuvo que untar algo, ni decir unas palabras mágicas. Me predicaron el Evangelio y cuando lo creí, ¿qué pasó? Recibí ¿qué? El Espíritu Santo. Vamos a verlo en Gálatas 3. Ahora, los católicos dicen, si tú no tomas ese sacramento, ¿cómo sabes que lo recibiste? A ver, dile a que está a tu lado, ¿tú cómo sabes que lo recibiste? No tenga miedo, mi hermano. Mire, me gusta confrontarlos porque créame que muchos están como aquellos que les preguntó Pablo, ¿ya recibiste al Espíritu Santo? Y dice, ni siquiera me han hablado de que hay Espíritu Santo. A ver, ¿cómo? Yo tengo que ver a alguien que venga y me haga algo para que yo sepa que tengo al Espíritu Santo. ¿Cómo sé que tengo al Espíritu Santo, mi hermano? ¿Hay evidencia de cuando alguien tiene al Espíritu Santo? Hay evidencia, es una nueva criatura, es alguien que ya teme a Dios, que ama a Dios en espíritu y en verdad, que lee la palabra, se alimenta de la palabra, tiene comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo vive? En la carne, para la carne. Mire, ¿qué dice Gálatas 3? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a qué? A la verdad. A vosotros ante cuyos ojos, miren, esto es muy importante, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? ¿Sí les habían predicado el Evangelio o no? ¿Verdad que sí? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu, mi hermano? Por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra, ¿qué dice? El Espíritu. Vean cómo Pablo aquí reafirma lo que estábamos diciendo. Aquel pues que os suministra, ¿qué dice? El Espíritu. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Quién es ese, mi hermano? El Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego dice, así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Por fe. Y estamos hablando de una fe verdadera, mi hermano. No de una fe que tiene todas las sectas y las religiones. Muchas personas piensan que decir yo creo en Dios, eso es fe, mi hermano. Ni siquiera conocen la palabra, ni siquiera conocen a Cristo,
ni siquiera conocen el Evangelio del Señor Jesucristo, pero dicen creer en Dios. ¿Su fe cómo es? Es falsa, mi hermano. La fe tiene que estar basada en el conocimiento de la palabra de Dios, mi hermano. Ahora mire, Juan 7:37. Este texto también lo vimos hace una semana. Y aquí queda claro cómo es que se recibe al Espíritu Santo también. En Juan 7:37, 39. ¿Ya lo tiene Juan 7:37? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo nuestro Señor? Si alguno tiene sed, venga a la iglesia, venga a un sacramento. ¿A quién, mi hermano? A Cristo, ¿verdad? Cristo. Y beba. ¿Qué hay que beber, mi hermano? Su palabra. Hay que creer a la palabra que Él nos trajo. El que cree en mí, dice Cristo, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? ¿Qué son esos ríos de agua? Mire, si usted lee el contexto, es el Espíritu Santo, mi hermano. Nunca se salga del contexto. Aplica la palabra, pero en el contexto de qué está hablando en el 39. ¿Esto dijo de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que tomaran el sacramento, los que creyesen en Él. ¿En quién está mi fe? En el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. Ahora, pues aún no había venido el Espíritu Santo. A ver, ¿cómo está eso de que aún no había venido el Espíritu Santo, mi hermano? ¿No ya les había dado autoridad a través del Espíritu Santo de que echaran fuera demonios, de que sanaran enfermos? ¿No el Espíritu Santo también se movió en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿por qué dice que aún no había venido el Espíritu Santo? Pero ¿a qué se refiere a que no había venido? A que no había venido conforme a la promesa que el Padre había hecho de que iba a venir a morar dentro de nosotros. A ver, otra vez. El Padre había prometido que un día iba a enviar a su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operaba sobre la persona, pero se podía apartar de la persona. Tenemos el caso del rey Saúl. Cuando el rey Saúl un tiempo fue llamado por Dios y puesto por rey, le fue dado el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó cuando Saúl desobedeció? Se apartó de él. Pero el Padre había prometido que un día enviaría a su Espíritu Santo a morar dentro de la persona. ¿Para cuándo? Para siempre. Cuando ya alguien ha creído en Cristo, mi hermano, el Espíritu Santo ya no se puede ir. Por eso la persona no puede perder la salvación, porque no es obra de nosotros, es la obra de Dios. Por eso aquí dice que aún no había venido conforme a la promesa del Padre que iba a venir a morar, ¿dónde? En nosotros. ¿Por qué no había venido conforme a esa promesa? Porque Jesús aún no había sido ¿qué? ¿Cuándo iba a venir el Espíritu Santo? Cuando Cristo pagara por nuestros pecados. Cuando Él fuera a la cruz y a través de su sacrificio, de su sangre preciosa, nos redimiese, nos justificase delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, a Él irse, ¿a quién nos iba a enviar? Al Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver, Él mismo lo dice en Juan 16:7. Juan 16:7. Juan 16:7. Aquí les dice que les convenía a ellos que nuestro Señor Jesucristo se fuese. ¿Ya lo tiene Juan 16:7? Pero yo os digo la verdad, os conviene que, ¿qué dice Cristo? Le dijo a sus apóstoles. Ellos que han de haber pensado, ¿cómo, Señor? No queremos que te vayas, ¿verdad? Pues aquí estamos bien contigo. Porque si no me fuere, dice Cristo, ¿qué dice? El Consolador. ¿A quién se está refiriendo al Consolador? Al Espíritu Santo. ¿Qué pasa si Cristo no iba a la cruz y no ascendía al Padre? El Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, mas si voy a la cruz, resucito y voy al Padre, ¿qué hace Cristo? Os lo enviaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el sacrificio de Cristo? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Juzgado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí vemos que Él iba a enviar al Espíritu, ¿verdad? En el 13, ¿qué dice?
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué hace el Espíritu en la persona? Él nos guiará a toda la verdad. A ver, ¿cuál es una evidencia? Aquí hay una evidencia de alguien que tiene al Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Él solamente cree en qué, mi hermano, ya, el que tiene al Espíritu Santo, solamente la palabra. Si alguien le trae una nueva revelación, ¿qué dice? Eso no es de Dios, yo tengo al Espíritu Santo. ¿Qué aceptan los católicos? Biblia, lo que dice el Papa, sus tradiciones, todo lo que les digan, ellos lo aceptan. ¿Tendrán al Espíritu Santo? ¿Son guiados a toda verdad? Miren, ellos dicen que cuando reciben al Espíritu Santo, reciben esto. Mire, vaya usted a Isaías 11:1. Ahorita seguimos aquí con lo que estábamos viendo, pero quiero que vea esto, y esto es tremendo. Y usted va a ver si un católico tiene esto. Aún muchos que se dicen cristianos no lo tienen, hermano, porque no tienen al Espíritu Santo. Isaías 11, ¿lo tiene? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y reposará sobre él, sobre Cristo, que iba a reposar el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de qué más, y de poder, Espíritu de conocimiento y de qué más. Bueno, ellos dicen que cuando alguien recibe el sacramento de confirmación, ¿qué cree que dicen? Que recibe todo esto, mi hermano. ¿Tú conoces a un católico que tenga espíritu de sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, sí, pero conocer la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿tendrán espíritu de consejo? ¿Tú puedes ir con un católico que te dé un consejo? ¿Qué es lo que te va a dar? A ver. Pues te va a dar la pócima mágica. Dice, ahí tengo unas hierbitas, comadre. Ah, mira, hazle así con tu hijo, hazle así con tu mujer. Y esa es la palabra de Dios. ¿Tienen temor de Dios esa gente, mi hermano? No tiene temor de Dios. De ahí nos sacó el Señor. ¿Cuántos en amén? Pero un cristiano sí tiene esto. Él conoce la palabra de Dios, él conoce la verdad. Él puede aconsejar con la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, ¿verdad que tú puedes aconsejar con la palabra de Dios? Y vas a ver que te va a decir que sí. Y si te dice que sí, ¿qué quiere decir? Que tiene al Espíritu Santo. Pero si tú le pides un consejo y te dice, ay, comadrita, límpialo con huevo. Usted se ríe, mi hermano. Hay gente que se dice cristiana, todavía da consejos, hermano. ¿Por qué cree que hay gente que se ha divorciado de la iglesia? Fue con la comadre y le dijo, no, déjalo, déjalo. Él no es creyente, déjalo. Dice la palabra que no te unas en yugo desigual, búscate un cristiano. ¿Y qué hace la persona? Hermano, la iglesia está llena de ministros y gente que no tiene al Espíritu Santo. No sabe aconsejar conforme a qué. La palabra de Dios. Regresemos aquí donde Cristo dijo que vendría el Espíritu Santo. Juan 14:15. Juan 14:15. Aquí habrá alguien que todavía dice, sí, la palabra dice, pero yo pienso. Si hay alguien que tiene al Espíritu Santo, ¿ya se le quitó esa mañita que teníamos, hermano? Pues sí, la palabra dice, hermano, pero yo creo, yo pienso. Ah, órale. Ahora resulta que tú eres más sabio que el Señor. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y os dará, ¿qué dice Cristo? Otro consolador. Para que esté con vosotros, ¿para cuándo, mi hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios que ya está para siempre el Espíritu dentro de nosotros? El Espíritu de verdad, el cual el mundo, mire, ponga atención porque existen religiones y sectas que no son la iglesia del Señor. El Espíritu de verdad, el cual, ¿qué dice? El mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. ¿Y por qué no le ve ni le conoce? Porque no quiere creer en el Señor Jesucristo, mi hermano. No quiere arrepentirse, no quiere venir a aquel que es la luz, que es el camino, la verdad, no quiere venir a Cristo. Pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis. ¿Por qué le conocemos? Porque mora con vosotros y estará ¿dónde, mi hermano? En vosotros. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? ¿Quién crees que fue el que te sacó de la esclavitud del pecado? Si es que ya te sacó. El Espíritu Santo.
¿Qué te dio el Espíritu Santo cuando lo recibiste? Poder, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? No vayas a pensar que eres tú. Si ya dejamos algunos pecados, ¿a través de quién nos dejamos? Del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Vaya usted a Hechos capítulo 1. Aquí vamos a confirmar lo que estábamos diciendo. Cristo le dice a sus apóstoles que no se vayan de Jerusalén y que esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? Ya lo dije, ya ven, no me está poniendo atención. A ver, ¿cuál es la promesa que hizo el Padre, mi hermano? Que iba a enviar a su Espíritu Santo a derramarlo sobre toda carne, para que morase ¿dónde? Dentro de nosotros. Lo dice Ezequiel, en Ezequiel 36, del 24 al 27, dice que Él pondría su Espíritu en nosotros, dentro de nosotros. Amén. Dice, mira, Hechos 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido, ¿a dónde? Arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, después de haber muerto en la cruz, ¿qué hizo, mi hermano? Resucitó, ¿verdad? Y ya que resucitó, ¿qué dice? Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué, mi hermano? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si usted sigue leyendo, hermano, ¿qué pasa en el capítulo 2? Vamos a ver qué pasa en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, el Pentecostés, hermano, era una fiesta que celebraban los judíos. A ver, ¿qué era el Pentecostés? Era una fiesta. La celebraban 50 días después de la Pascua. Por eso se llamaba Pentecostés. Estaban celebrando esa fiesta los judíos. Y ahí estaban los apóstoles. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras ¿qué? Lenguas. Hay gente que dice que si alguien no habla lenguas, mi hermano, no tiene al Espíritu Santo. Esa es mentira, porque dice Pablo que no todos hablan lenguas. ¿Sí lo ha leído? Según el Espíritu les daba que ¿qué? Que hablasen. Y si usted sigue leyendo, mi hermano, ahí ellos empiezan a dar lenguas. ¿Qué son las lenguas, mi hermano? Son idiomas que hablan sobrenaturalmente. No es que fueron a estudiar inglés y ahora pueden hablar inglés. Simplemente Dios les da esa gracia de que si es necesario hablarles en ese idioma, lo van a hablar. En ese tiempo había gente que venían de otros pueblos, otros lugares, que hablaban otra lengua. Y Dios en ese momento les da la capacidad a los apóstoles de que hablasen la lengua de esa gente que venía, porque les estaba predicando ¿qué? El evangelio. Y ni aún así creyeron. Ahorita usted ve mucha gente que dice hablar en lenguas, mi hermano. No sabe ni lo que dice, ni hay alguien que interprete. ¿Y qué dice Pablo si no hay quien interprete eso? Que se calle y vaya a su casa, y si él cree que es de Dios, que hable con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es más necesario? ¿Hablar lenguas en la iglesia o palabras con entendimiento? Dice Pablo. Palabras con entendimiento, porque esas son las que ¿qué? Que van a edificar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí vemos, hermano, que se cumple la promesa del Padre y les envía ¿qué? Al Espíritu Santo. Después Pedro se levanta y dice: esto es lo dicho ¿por quién? Por el profeta Joel. Vamos a verlo ahí en el 15, porque se estaban riendo de ellos, ¿verdad? Y les dice ahí en el 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí quiero explicar un poquito lo de ebrios. ¿Cuántos han visto esas iglesias donde se están revolcando, mi hermano?
donde dicen que existe la borrachera santa y empiezan a hacer como borrachos. ¿Aquí ellos estaban haciendo como borrachos o la gente les dijo que estaban como ebrios? Pero no se estaban revolcando. Hoy usted ve gente y dice, ahí está el Espíritu Santo, y está tirado en el piso arrastrándose como animal. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Nuestro Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo no te va a hacer que hagas como animal, ni pierdas el control de tu cuerpo. El Espíritu Santo te hace una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy dicen que hay borrachera santa, después vamos a ver también esas herejías. Luego dice, mas esto es lo dicho por quién, mi hermano. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Se estaba cumpliendo la profecía del profeta, ¿qué? Joel. ¿Cuál era esa profecía? Y en los postreros días, ¿quién dice? Dios, derramaré de mi espíritu sobre ¿cuánta? Toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán ¿qué? Sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Vamos a ver sobre quién más fue derramado el Espíritu Santo. Hechos 10:44. ¿Sobre quién más, mi hermano? Diga, sobre los gentiles. ¿Sobre quiénes? Los gentiles. Sobre Cornelio y su familia. Hechos 10:44. ¿Ya lo tiene? Y vamos a ver cómo es que recibieron al Espíritu Santo Cornelio y su familia. Dice, mientras aún hablaba, ¿quién, mi hermano? ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí con Cornelio y su familia? Les estaba predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Estas palabras, ¿qué pasó, mi hermano, cuando estaban escuchando? Les dijo Pedro, a ver, ya escuchaste la palabra, ahora haz esta oración. Dile al Señor Jesús, te recibo en mi corazón. ¿Así les dijo Pedro? No, ¿qué pasa cuando es predicado el verdadero evangelio y Dios en su misericordia abre su corazón y le da la fe? ¿Qué sucede? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. También es otra falsa doctrina, hermano, de decir a la gente, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Usted ha visto un ejemplo en la Biblia que se haga esa invitación? ¿Qué pasaba? Se predica el evangelio. Cuando Dios en su misericordia le abre el corazón a la persona, ¿qué hace la persona? Crea el evangelio. Y si ya creyó, es señal de que le fue dado el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí simplemente Pedro les predica y el Espíritu Santo viene sobre de ellos. Y luego dice en el 45, y los fieles de la circuncisión, o sea, está hablando de los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ¿qué pasó, mi hermano? Se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se quedaron como atónitos? Porque ellos pensaban que nada más ellos eran el pueblo escogido por Dios. No, mi hermano, Dios había prometido que todas las naciones iban a ser bendecidas a través de Cristo, mi hermano. Y luego dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban, ¿qué? A Dios. Y entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como quién? Como nosotros. ¿Y qué hizo? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Si alguien ya tiene el Espíritu Santo, ¿ya se puede bautizar en agua? Ya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo estaba escuchando ayer un pastor y él dice que una cosa es recibir al Espíritu Santo cuando crece en Cristo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Él dice que son dos cosas diferentes, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí vemos que Cornelio y su familia recibieron al Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Hechos 11, del 1 al 18. Vamos a ver aquí. Hechos 11, 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también, ¿quiénes? Los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la ¿qué? Recuerde que cuando se refiere a los de la circuncisión está hablando a los judíos. Le estaban reclamando a Pedro. ¿Qué le estaban reclamando? ¿Por qué has entrado en casa de hombres qué? Incircunciso y has comido con ellos? Le estaban reclamando porque recuerde que un judío no podía ir a casa de gentiles. Entonces, comenzando Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, aquí les empieza a explicar que Dios le permitió ver una visión
y que a través de esa visión le dijo que él ya no llamara inmundo a lo que Dios había que ella santificado. Y luego dice en el 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará, ¿qué dice? Palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué iba a hacer Pedro? Les iba a predicar el evangelio de Cristo. Y cuando comencé a hablar, ¿qué pasó? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Ponga atención. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. A ver, ¿qué fueron bautizados los gentiles? Entonces, ¿sí es lo mismo, mi hermano, cuando uno crea el Evangelio y recibe el Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo? Es el bautismo, mi hermano. Ahora, la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo. Ahí sí ya habla de madurez. Ahí sí ya habla de ser más maduro espiritualmente, de tener la palabra de Dios morando en nosotros, de ser obedientes a la palabra, de vivir guiados por el Espíritu. Ahí sí ya está hablando de madurez, pero ese es otro tema. Pero el bautismo del Espíritu Santo es, cuando creemos en Cristo, nos es dado ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel 37. ¿Qué hace el Espíritu Santo en una persona, mi hermano? ¿Qué es lo primero que hace? Diga, me da vida. A ver, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros? ¿Cómo está el hombre sin el Señor? Está muerto, está separado de Dios, no entiende las cosas de Dios, no puede obedecer a Dios. Y esto lo vemos aquí en Ezequiel 37. ¿Ya lo tiene? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Vean, el profeta fue llevado a un valle de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos, gracias a Dios que son muchos, ¿verdad? Sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿cómo estaban esos huesos, mi hermano? Secos en gran manera. ¿Qué entiende usted que estaban secos en gran manera, mi hermano? Mira, hermano, hay gente que cree que el hombre todavía tiene algo bueno. Hay gente que dice, sí, el hombre pecó y es esclavo de pecado, pero todavía tiene algo bueno y todavía puede elegir lo bueno. El hombre está totalmente muerto, mi hermano. ¿Cómo está el hombre? Muerto. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. A ver, ¿qué le dijo el Señor que le dijera a los huesos? Si tú conoces un hueso seco o el que está a tu lado está seco, ¿qué le tienes que decir? ¿Dónde va a recibir la vida de Dios, hermano? ¿Dónde va a recibir el Espíritu Santo? Y sabe usted que hay gente que como regaña a sus hijos, regaña a su esposo, pero no le predica la palabra de Dios, mi hermano. Yo me canso de decirles, ya no lo regañes, ya no le des tus consejos, predícale la palabra de Dios. Si tu hijo, tu esposo es desobediente, ¿por qué crees que es desobediente? Es un hueso seco. A ver, ¿por qué vive en una total rebeldía? Es un hueso seco, está muerto espiritualmente. ¿Cómo va a recibir la vida? ¿Con tus regaños? Con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y luego fíjese lo que dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Qué hizo entrar en ellos? Su espíritu, y viviréis. A ver, ¿qué le pasa? Viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros, ¿qué pondrá? Espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos, ¿y qué? Y vivirán.
y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he yo aquí abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Denle un aplauso al Señor si estaba seco. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen la experiencia de ver que estábamos muertos y que ahora estamos vivos? Mira, alguien que está muerto no lo entiende. Tú dile allá afuera: tú estás muerto espiritualmente, y te tira de a loco. Pero yo entiendo que yo estaba muerto espiritualmente. Físicamente vivito y coleando, comiendo y cantando y todo. Pero espiritualmente yo no conocía a Dios, no conocía su voluntad, no andaba en sus caminos, estaba yo totalmente separado de Dios. Pero ahora a través de Cristo y de su Espíritu Santo fui unido a Cristo. ¿A quién fui unido, hermano? No a una iglesia, mi hermano, a Cristo. Lo dice la palabra de Dios. Mira, el Espíritu Santo nos unió a Cristo. Vaya usted a 1 Corintios 12:13. ¿A quién fuimos unidos? A Cristo, mi hermano. ¿Sí sabe que Él es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo? Bueno, ¿cómo fuiste unido a ese cuerpo? 1 Corintios 12:13. ¿Cómo sabes que eres del cuerpo? Por su Espíritu Santo que nos dio, mi hermano. ¿Ya tiene usted 1 Corintios 12:13? Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo que nos fue dado, fuimos todos, ¿qué, mi hermano? Bautizados en un cuerpo, fuimos unidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un ¿qué? De un mismo Espíritu. Entonces, ¿qué somos ahora, mi hermano? ¿Miembros de una iglesia simplemente? Somos miembros del cuerpo de Cristo, y Cristo es nuestra cabeza, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y todos somos miembros del cuerpo. ¿Y habrá un miembro más importante que otro miembro, mi hermano? Ahora, ¿alguien escogerá dentro del cuerpo la posición que él quiere? ¿Quién es el que coloca los miembros? Dios. Dios es el que agarra y dice: a ti te voy a poner como pastor, tú vas a ser ministro de alabanza. Hay gente que piensa que el cristianismo es como una carrera. Voy a estudiar en un instituto bíblico para hacerme pastor. Bueno, no es malo que estudies, pero si Dios no te ha colocado en esa posición, tú jamás vas a ser pastor, porque esa es una gracia de Dios. Hay gente que dice: yo quisiera cantarle al Señor. Primero fíjate si tienes la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque luego pasan ahí y no quieren cantar porque les da pena, porque no están muy afinados. ¿Qué no tienen? No tienen la gracia de Dios. Dile que está a tu lado: tú tienes que buscar tu posición dentro del cuerpo. Dios te ha dado una gracia, te ha dado un talento, te ha dado un don. Por cierto, los que no sirven en la iglesia, ¿qué están dando a entender? Que no son del cuerpo de Cristo. No, dicen: yo no soy del cuerpo de Cristo, yo vengo porque pues, me gusta cómo cantan, me gusta cómo hablas el Señor, me siento bien aquí en paz. No sirve dentro de la iglesia, no es del cuerpo de Cristo. Porque dime tú, ¿qué miembro de tu cuerpo no funciona? Todos funcionan, ¿verdad? Dile que está a tu lado: si tú dices ser de Cristo, tú tienes que funcionar dentro del cuerpo de Cristo, porque tienes un don, tienes un talento que te fue dado para ministrarlo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sea, tienes la capacidad de trapear bien, dile. Y necesitamos que vengan a hacer el aseo. No vas a decir: no, ni eso sé hacer. No, bueno, a lo mejor tienes la capacidad de lavar los baños o de cuidar un bebito en el tiempo de que tus hermanos oyen la palabra.
pero algún don tienes que tener de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los que no sirven, pues no sirven. Mire, ahí mismo en Primera de Corintios 12:3, ¿por qué ahora podemos llamarle a Cristo nuestro Señor, mi hermano? Por el Espíritu Santo. Miren, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué, mi hermano? Porque ahora yo puedo decirle a Cristo, tú eres mi Señor. Porque tengo el Espíritu Santo. Y yo no hablo nada más de decírselo, porque ahora me puedo someter a Cristo. Por el Espíritu Santo. Si aquí hay alguien que todavía no se sujeta a Cristo, no tiene al Espíritu Santo. ¿Qué otra evidencia hay de que tenemos al Espíritu Santo, mi hermano? Mire, vamos a verla. Está en Primera de Corintios 2:6. ¿Cuál es la evidencia de que tengo al Espíritu Santo? Primera de Corintios 2:6, ¿lo tiene? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué sabiduría habla alguien que tiene al Espíritu Santo? Habla sabiduría de Dios en misterio. ¿Sabiduría qué? Oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros porque somos inteligentes, ¿no? Es que hay gente que quiere interpretar la Biblia con su sabiduría, mi hermano. ¿Cómo nos la reveló a nosotros? Porque ahora podemos, ¿cuántos ya entienden la Biblia ahora sí cuando la leen? ¿Por qué crees que la entiendes? Por el Espíritu Santo. Si no, tú no la podrías entender. La Biblia, hermano, está hablada en un lenguaje espiritual, o escrita en un lenguaje espiritual. A ver, ¿cómo está escrita? Por ejemplo, yo ahora a través del Espíritu Santo sé que hay muertos espiritualmente, sé que hay ciegos espiritualmente, sé que hay gente que no ha nacido espiritualmente. Esa sabiduría, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo que tenemos, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo sé que hay un alimento espiritual. ¿Cuál es mi alimento espiritual? La palabra de Dios. Así como tacos, también ¿qué como? La palabra de Dios, porque eso alimenta mi parte espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién nos la reveló? El Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, ¿qué? Concedido. Lo cual también, ¿qué? Hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿verdad que no? Sino que hablamos con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, que no tiene al Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si aquí hay alguien que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo me está escuchando, mi hermano? Como si yo le estuviese hablando en otro idioma, como si yo le estuviese hablando en chino, en japonés. Así me está escuchando. No está entendiendo nada. De hecho, no le interesa. Ya quiere que se acabe el culto para irse a comer, yo no sé, porque es una persona que no tiene a qué, al Espíritu Santo. Para él lo que estamos diciendo que es locura, y no las puede entender porque se han de discernir cómo. ¿Y quién puede entender la palabra espiritualmente? Quien tiene al Espíritu Santo. Última evidencia, nos vamos, mi hermano. Ya veo que se están durmiendo algunos. Gálatas 5:16. Es que como es nuevo horario, yo creo que se paró más tarde, durmió de más. Gálatas 5:16. ¿Ya lo tiene? ¿Cuál es la evidencia si tengo al Espíritu Santo? Digo pues,
Andad, ¿dónde, mi hermano? En el Espíritu. Solo alguien que tiene el Espíritu Santo, hermano, puede andar en los caminos de Dios solamente. Y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es ¿contra qué? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ¿qué? Quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, si lo tienes el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Vean a alguien que no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo vive? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Y si usted supiere cuánta gente dice ser cristiana y así vive, mi hermano, no tiene a quién, hermano, al Espíritu Santo. Pero si alguien tiene al Espíritu Santo, ¿cuál es el fruto en su vida? Más el fruto del Espíritu, ¿qué tiene alguien que tiene al Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Yo creo que esta evidencia es la más clara, ¿no? Ya si el que está a tu lado se quiere engañar a él mismo, va a morir por su gusto. Por eso la Biblia dice que yo me examine, mi hermano. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién sabe mejor cómo vivo? Yo sé cómo vivo. Yo debo de examinarme. Aquí siempre yo les pido, cuando voy a orar, examínate un ratito, examínate cómo vives. Si andas en la carne, que la practicas, te gozas en la carne, no tienes a Dios. Tú eres un practicante del pecado y la Biblia dice que eres hijo del diablo. Pero nuevas son sus misericordias de Dios cada día. Dile a que está a tu lado, si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de verdad, arrepiéntete de todo tu corazón y ven a Cristo, dile. No vengas a una religión, ven a Cristo. Él es el Señor, Él es el Salvador. Vamos a orar, vamos a orar. Examinémonos un minuto, mi hermano. No nos engañemos. Aún hay tiempo de corregir nuestras vidas. Dios la conoce. Dios sabe cuando adulterábamos, cuando engañábamos al esposo, a la esposa. Dios sabe cuando nos emborrachábamos y Dios sabe si lo seguimos haciendo. Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Si el hombre vive en la carne, va a cosechar la muerte. Pero si vive en el Espíritu, va a cosechar vida. Padre Santo, he predicado tu palabra, mi Señor. Tú conoces el corazón de los hombres, Señor. Tú conoces a todos los que estamos aquí. Tú sabes quiénes son tuyos. Tú sabes por qué mucha gente está aquí, Padre, y no quiere someterse a ti. Tú lo sabes. Nosotros rogamos misericordia, Padre, porque entendemos que no está en el hombre, mi Señor. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que trae el nuevo nacimiento, Padre. Y eso es conforme a tu voluntad, Padre. Tú nos has hecho nacer de nuevo, Padre, por el puro afecto de tu voluntad, mi Señor, a través de tu palabra. Yo ruego, Padre, para que ninguno de los que estamos aquí se pierda, mi Señor, sino que todos mostremos evidencia de que realmente hemos creído en Cristo y que realmente tenemos a tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a crecer, Padre, en el fruto del Espíritu, en amor, paz, gozo, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Ayúdanos a crecer, mi Señor. Nos hace falta mucho, pero sabemos que ya tu Espíritu Santo mora en nosotros y Él va a llevar a cabo la obra que comenzó en nosotros. En tus manos nos dejamos, mi Señor. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que has derramado en nuestras vidas, que has hecho morar dentro de nosotros y que nos ha hecho hijos de Dios. En el nombre de Jesús, tu iglesia te da la gloria con este aplauso.